Buenas tardes, audiencia de Radio María. Rosina Vera dando comienzo a un nuevo programa de Privilegio de Mujer, el programa Pro Vida de Radio María. Un programa que presenta Madrinas por la Vida, que es una ONG que atiende a mujeres embarazadas, carenciadas, en situación de riesgo psicosocial. Bueno, como todos los lunes, estamos aquí para compartir un rato de reflexión sobre la vida. Y tenemos a los muchachos de Movidos por la Vida. Hoy está María Inés, está Nicolás. Y está Katia. Y además, bueno, le damos la bienvenida a Katia, que es la primera vez que estaba viniendo al programa. Muchas gracias. Y a María Inés, que hacía tiempazo que no venía. A María Inés, porque tenemos otra María Inés. Sí, es otra de la que viene usualmente. Ya la van a escuchar. María B. La otra es María M. La otra María Inés. Que María Inés además es estudiante de medicina y siempre tiene su aporte desde el lado científico. Que algunos la conocerán del acto del 25 de marzo. Del acto del 25 de marzo, que es una locución impresionante, vestida de médica. Se caía abajo la tribuna. La tribuna se caía abajo y además de todo la gente aplaudió a rabiar porque lo hizo con una pasión que realmente demostraba lo importante que es este tema para ellos. Bueno, hoy tenemos un programa Conmovidos, como decíamos, y ellos mismos han organizado este programa, han traído el material. Así que, Nico, contanos en qué va a consistir el programa de hoy. Bueno, el programa de hoy es un tema que seguramente muchos de los oyentes pensarán asiduamente, que es las víctimas del aborto legal. ¿Sí? Más allá del niño, que es la víctima obvia y fatal del aborto legal, hay otras víctimas que también sufren la legalización del aborto. ¿Por qué hablas del aborto legal? ¿Como que son nuevas víctimas al legalizarse? Bueno, a las víctimas de siempre se han sumado otras tras la legalización. Por ejemplo, los médicos, que se ven presionados a realizar abortos. La sociedad, que ve sus valores hechos trizas al institucionalizar una ley como estas, y que ve sometido, por ejemplo, se ve sometida la sociedad a unos riesgos impresionantes como es el envejecimiento, con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, bueno, a las víctimas de siempre, las familiares y al niño, se le suman otras. Otras víctimas al ser el aborto legal. Exacto. María Inés en su alocución hizo grandes referencias a todas estas víctimas, no solamente a los médicos, sino también a los enfermeros, a todo el personal de la salud que de alguna manera participa en un aborto y que se ve involucrado y, ¿por qué no, incriminado al tener que colaborar en cualquiera de estas maniobras, ¿no? Bueno, pero seguimos con Nico. Contanos en qué va a consistir la dinámica de este programa. Y bueno, primero, si te parece, dar las vías de comunicación. Bien. ¿No? Se pueden comunicar por teléfono al 2903-0094, 2903-0094, o si no, por las páginas de Facebook de Movidos por la Vida y de Privilegio Mujer. No se olviden, como siempre les dice Rosina, de hacer me gusta en la página de Privilegio Mujer. Me faltan 3 para llegar a 100. Bueno, a ver dónde están esos 3. Vamos a ver esos 3, porque cada programa alguien me aporta un me gusta más y yo quiero llegar a 100 y después voy a quedar 200, pero por ahora con 100 andamos bien y yo mando material y todos me contestan y qué sé yo, sé que el programa está dando frutos con esta página. O sea que tienen las vías de comunicación vía Facebook y vía teléfono, porque realmente la idea es que sea un programa con intervenciones. Si no hay intervenciones, igual lo vamos a hacer, pero sería lindo que la audiencia intervenga, que dé su opinión y que nos aporte algo también. Sobre todo ¿por qué mencionabas esto de las vías de comunicación? Porque a continuación vamos a escuchar un audio que va a hablar sobre esto de las víctimas del aborto legal y queremos su opinión. Queremos que reflexionen a partir del audio que van a escuchar en unos minutos. Y bueno, y sobre todo que participen con dinámica y con ganas. El audio es de un video que fue emitido en la apertura del acto del 25 de marzo, del Día del Niño por Nacer pasado. Y bueno, le agradecemos al plenario de Organizaciones Pro Vida, del cual Movidos por la Vida forma parte, y Madrinas también, y especialmente a Misión Vida, que son los hacedores de pusieron este la infraestructura. Los que hicieron este video. Exacto, así que bueno, próximamente ojalá podamos subir este video a YouTube y lo podamos compartir con todos, pero vamos a escuchar el audio
y reflexionemos a partir de lo que allí se dice. Así que mucha atención la audiencia. En este momento vamos a comenzar el audio. Realidad uruguaya. Estas son las víctimas del aborto. Una sociedad envejecida. Porque pocos nacen y muchos mueren cuando no se prioriza ni se defiende el derecho a la vida. Una sociedad empobrecida y decadente. Se cercenan y destruyen los valores mientras aumenta el individualismo y el materialismo. El equipo de salud, funcionarios de la salud en general y ginecólogos en particular, que ven violado su derecho a la objeción de conciencia y son presionados por el Estado a realizar abortos. El padre es privado del derecho de poder objetar y defender la vida de su hijo por nacer. Miles de padres. Se viola la patria potestad. Miles ignoran lo que viven sus hijas adolescentes al poder abortar solas sin el consentimiento de sus padres. La madre, abandonada a vivir sola en su hogar, el trauma de un aborto y quedando atada de por vida a las horribles secuelas del síndrome post-aborto. La víctima más débil y vulnerable. Él no puede defenderse porque han apagado su voz. Han cortado su esperanza. Bueno, muy bueno el video. La verdad que con imágenes se nota mucho más, pero es impactante todo lo que ha dañado el aborto legal, ¿no? Para empezar, la sociedad, como decía en el video, una sociedad envejecida, con leyes como estas, se ve claramente dañada, ¿no? Sí, perdón, Rosina. Bueno, sino un poco lo que dice Nico de la sociedad envejecida. Creo que no es un secreto para nadie que haya seguido la prensa, los resultados del último censo, que tenemos una población envejecida. Traducción, están haciendo cada vez menos uruguayos que antes, y eso inevitablemente se traduce en que aumenta la población de franjas de edad mayores, disminuyen las nuevas generaciones y si la solución del Estado a este problema va a ser legalizar de alguna manera que nazcan menos uruguayos, creo que cae por su peso, que es una solución un poco incoherente. Y se habla del aborto legal como una política de salud, de cómo va a mejorar la calidad de vida de las mujeres, va a disminuir la mortalidad materna. Y de cómo supuestamente la sociedad se beneficiaría. Ahora somos una sociedad más civilizada por reconocer este derecho, pensando que no es un derecho, al contrario, es una ley que está vulnerando los derechos de muchas personas y que, lejos de estar solucionando nada, está agravando problemáticas que el país ya tiene, y no estamos hablando solo de la pérdida de vidas, que es el problema más importante sin duda, pero también nuestra situación demográfica no estamos como para permitirnos este tipo de atrocidades. Que además el envejecimiento tiene claras consecuencias, por ejemplo, en el nivel de vida de los uruguayos, y hablo de cuestiones concretas como es el tema de la seguridad social, ¿no? Sí, sin duda. La seguridad social en un sistema mixto como el uruguayo, es decir, con un sistema público y uno privado, a la vez, hace que el tema para sostener la seguridad social, sobre todo las jubilaciones, se necesiten activos que paguen las jubilaciones de los pasivos. Entonces, allí vemos, si hay cada vez menos activos, menos gente joven que trabaje, ¿cuál será el futuro de la sociedad si no hay gente que trabaje, ¿no? Es todo un tema. Y me parece que el aborto tiene va a tener una incidencia muy grande sino que la tiene en realidad. En los países que ya tienen sus años con aborto legal se está viendo, entre otros, este problema de la caída en los sistemas de seguridad social, que hay muchos más pasivos y menos gente trabajando para sostener la jubilación de esa gente. Bien, o sea que el primer tema que plantea el audio que acabamos de escuchar es el envejecimiento de la población. O la sociedad como víctima, ¿no?
la sociedad como víctima. O sea, una población que no crece, pero hay una expectativa de vida cada vez mayor de cada persona que vive en este país. Con lo cual, no aparecen nuevos y los que están no se van. Y esto produce una cantidad de personas que van a dar mucho gasto también a la sociedad, porque las personas mayores naturalmente no producen, pero sí gastan, sobre todo en el sistema de salud. Exacto. Y lamentablemente esto trae aparejado otra de las famosas soluciones que vienen atrás del aborto, ¿no? El tema de la eutanasia, el tema de... Sí, hay un... en Uruguay, por suerte, no tenemos eutanasia legal, pero No, sí, esperemos que nunca. Pero uno de los grandes problemas, los países donde la eutanasia es legal o donde no está mal vista, muchas veces la gente que de alguna manera elige morir es gente que dice, yo prefiero que ese dinero que se gastaría en mí se gaste para pagar la educación de mis nietos. O sea, estamos hablando de gente que piensa, yo no quiero ser un gasto, no es que no quiera vivir, es que no quiero ser un gasto. Y ¿en qué clase de cultura estamos viviendo en que la gente mayor se avista como un gasto? Precisamente en la cultura donde nace cada vez menos gente joven para hacerse cargo de esos adultos. Hoy, supongo que no hace tantos años atrás, una persona, envejecía, ya había hecho su vida, formado su familia y era cuidada por las personas más jóvenes. Hoy día, ¿cuántas personas mayores vemos en asilos porque no tienen hijos ni nietos para hacerse cargo de ellos? Bien, y aun cuando tengan hijos y nietos, la vida como está planteada en este momento hace que sea muy difícil para las personas atender a las personas mayores. Entonces, se está volviendo realmente una necesidad el tema de las casas de salud de mayor o menor nivel, pero que realmente son necesarias porque hay que acoger a todas esas personas mayores. Antes una persona mayor tenía 70 años, hoy tiene 90. Y tiene hijos que trabajan todo el día y nietos que no tienen con quién quedarse y no se puede a veces afrontar lo que es atender a una persona mayor de 90 años, ¿no? Que a veces no se vale por sí misma, que se le prolonga la vida de muchas formas, pero que es una persona que necesita atención. Entonces es una realidad. Y una realidad que cada vez se va a ver más. Pero sobre todo, como decía Nico, en los países que ya tienen el aborto legalizado hace tiempo, lo están viendo. Pero nosotros ya tenemos este problema. O sea, nuestros censos ya demuestran que tenemos esta realidad. Entonces, se va a ver agravada. Y insólitamente se toman estas medidas cuando nosotros ya tenemos esta problemática, ¿no? Es más, no son cosas nuestras esta preocupación. Son preocupaciones, realidades que las ven también los gobernantes y los legisladores. Y por ejemplo, hay una inquietud muy grande del presidente Mujica en el tema del envejecimiento y la poca natalidad, que los problemas demográficos del Uruguay. Sin embargo, se toman estas medidas que van contra esas teorías, ¿no? Sí, hablemos claro y cortito. Un país necesita asegurar una tasa de reemplazo adecuada. De lo contrario, tenemos estos básicamente dos problemas que hemos visto a grandes rasgos. Primero, no hay gente personalmente para hacerse cargo de esas personas mayores, ni la sociedad económicamente puede hacerse cargo de ellos, y cada vez menos gente, menos activos y más gente dependiendo de las pensiones y las jubilaciones. Se necesita una tasa de reemplazo que nosotros actualmente no tenemos. Otra consecuencia social es, por ejemplo, que el aborto legal funcione como una especie de anestesia en las conciencias, ¿no? Y que se pierda sensibilidad frente a la vida humana. Eso es una clara consecuencia social, y creo que la sociedad es víctima del aborto desde este punto de vista. Bien, como decíamos en programas anteriores, el derecho a la vida está consagrado en nuestra Constitución. Entonces, si se vulnera para el aborto, es una puerta de entrada para muchas otras situaciones en donde tampoco se respete la vida. Y me hace pensar en también en qué pasaría si a estos legisladores realmente hubieran hecho las cosas de forma constitucional. O sea, ellos tendrían que haber primero empezado por
sacar el artículo de la Constitución que tutela la vida. Sin duda. Porque lo están violentando. Sin embargo, eso no lo quieren hacer. Porque no, este país defiende la vida. No es lo mismo la vida intrauterina que la vida de una persona. Pero si tú ya empezás a no respetar esta vida, de a poco, sí. Todo es posible, ¿no? Entonces, no van a respetar después tampoco la vida quizá de los ancianos. Sí, a ver, partamos de la base de que el Código Civil en su artículo 21 dice muy claramente que es persona todo individuo de la especie humana, no hay de vida extra ni intrauterina. Esa disquisición en realidad no tiene asidero, No tiene por lo menos en asidero. nuestro sistema legal. Sin embargo, estamos cansados de escuchar ese tema, Sí, ¿no? sin duda. Basta en cualquier oficina sacar el tema y lo primero que sale es esto, ¿no? Y con el aborto legal además aumenta el número de abortos y con ello aumenta la violencia y aumenta la violencia doméstica y hay más familias rotas que se rompen por el aborto. Y entonces, claramente la sociedad es una víctima de este tipo de leyes, ¿no? Y con esto me echando ya a la siguiente víctima que el video menciona, creo que el padre también ha sido una víctima clara de esta ley. Tuvimos hace poquito acá un testimonio de Federico, no sé si recuerdan, Sí. que dio su testimonio, acá un testimonio realmente muy triste, de cómo él, enterándose de que su novia o su pareja, que ya tenía un hijo de él, estaba embarazada, y que ella quería abortar, trató por todos los medios de disuadirlas. Es más, buscó ayuda en Madrinas por la Vida, en Movidos por la Vida, como un apoyo, pero nada fue posible, no se pudo hacer nada. O sea que ese papá no tuvo derecho a nada. Tuvo que dejar que le mataran al nene sin decir nada. Bueno, Eso está provocado también por un aborto legal en donde no se contempla bajo ningún concepto al padre. No solamente no se lo contempla, se lo excluye. O sea, bien Sí, claro lo único se que pone. dice es que si la mujer está de acuerdo, se le puede informar al padre. Si no, él no tiene por qué enterarse ni de que estaba embarazada. Informar, dijiste bien, no pedirle permiso. Sí, informar. Una cosa es que esté al tanto y bueno, si se opone, está. En realidad no tiene voto. Y ni voz. entonces, cuando sale este tema, siempre están diciendo, bueno, pero la mayoría de los hombres son los que a veces obligan a las mujeres a abortar en los casos de aborto, o son los que presionan, y sí, puede ser que sea verdad. Y muchas veces hemos tenido testimonios acá de mujeres violentadas que se sienten presionadas a hacerse un aborto. Pero a lo que estamos hablando es de los hombres que no quieren hacer eso. O sea, ¿cómo no contemplar a un padre que reconoce su paternidad y que dice, este hijo también es mío y yo me ocupo? Es que miremos por donde miremos, la ley o el aborto legal en general es contraproducente para la mujer. Digo, de hecho, el hombre que quiera hacerse cargo no lo puede hacer y la mujer queda sola y el hombre machista puede empujarla a abortar. Entonces... Sí, a ver, vamos a entendernos en algo. Si uno de los argumentos es, bueno, la mayoría de los hombres pagan por esos abortos o presionan a sus parejas, si con esto están queriendo decirnos que pretenden apoyar legalmente ese tipo de conducta, favorecer, bueno, el hombre que antes obligaba clandestinamente a su pareja a abortar, que ahora puede hacerlo con el amparo legal, me parece que no vamos por buen camino. Y hay un tema también de doble discurso muy importante. Al hombre se le exigen muchas cosas, se le exige que, por supuesto, es legítimo que pague la manutención de ese hijo, que pase una pensión si corresponde, pero por un lado se le reconocen esas obligaciones, pero cuando se trata nada menos que de defender la vida del hijo, de repente no tiene voz ni voto. Y en el caso de Fede, que fue un caso muy cercano a nosotros, él hizo todo lo que estuvo en sus manos y él le hizo saber a su pareja, yo me voy a comprometer, yo quiero criar a este hijo, yo le voy a dar todo lo que pueda. Realmente hubo un interés genuino y él se sentía padre de ese niño que todavía no había nacido. Imagínate si la misma situación se da con un niño nacido, ¿no? O sea, un bebé con pocos días de vida que la mamá le dice al papá, mira, yo lo voy a tirar acá al río porque no lo voy a tener. ¿Cuántos derechos tendría ese papá? Muchísimos. Incluso la podría condenar a la mujer, denunciarla por asesinato, por intento de asesinato. Y sin embargo, porque tiene 3 meses de gestación,
todo cambia tanto, ¿no? ¿Hasta qué punto nadie mide las consecuencias de esta ley? ¿Cuántas consecuencias? Primero para la sociedad, después para una pareja. ¿Qué pareja puede seguir adelante después de una situación como esta? Yo no sé qué habrá pasado con Federico y su pareja, pero... ¿Con quién? Con Federico No, y su pareja. se terminó la relación. Después de una cosa así, yo no sé qué pareja puede seguir adelante, ¿no? ¿Quién puede resolver o sobrellevar? Por eso decimos que también rompe familias el aborto. Rompe familias. Se rompe familias en muchos sentidos. No solo por el hecho de, bueno, es verdad lo que decís, Rosina, que pareja puede seguir adelante después de una situación de tú abortaste a mi hijo y yo no tuve voz ni voto. De hecho, se ha visto, fuera de esto, estudios sobre todo en países escandinavos, donde las mujeres que se someten a un aborto legal, por supuesto, porque el aborto está legalizado en esos países, ven incrementado, y esto lo hemos dicho constantemente, ven incrementado el riesgo de involucrarse en relaciones violentas. No es que el aborto de por sí genera situaciones violentas, pero esas mujeres luego se ven involucradas, tienden a involucrarse en relaciones violentas. Y eso sin duda, y se ha visto en esos estudios, que conlleva a un elemento importante del abuso de sustancias, de ideaciones e intentos suicidas, y bueno, dependiendo de la relación en que se haya involucrado, quizás hasta morir por causa de la violencia doméstica, porque en la situación que deja a la mujer, en esas secuelas que le deja, ella tiende a involucrarse en situaciones y relaciones violentas. Sí, destruirá familias. Por supuesto. Bueno, así que íbamos por dos temas ya, ¿no? Primero, lo que... Por dos víctimas, la sociedad y el padre. Pero además, obviamente, hay otra víctima clara, que son los médicos, ¿no? Que se ven en una disyuntiva tan grande, pero tan grande, que tienen que elegir entre arriesgarse a que los años que le dedicaron de estudio se vean, bueno, por el piso, por miedo a que los echen de sus fuentes laborales, o ser fiel a sus principios, ¿no? Es un grave aprieto en el que se ponen los médicos, y de hecho, aunque la ley ampara la objeción de conciencia, existen múltiples presiones desde autoridades del Ministerio de Salud Pública para que esto no sea así, ¿no? Bien, pero antes de entrar de lleno al tema de los médicos, vamos a un pequeño corte y seguimos con más Privilegio de Mujer. Seguimos con Privilegio de Mujer, acá en Radio María, con la presencia de los chicos de Movidos por la Vida y hablando, en base a un audio que escuchamos al principio del programa, de las víctimas del aborto legal. O sea, no solamente las víctimas que son la mamá y el bebé, como hablamos siempre, sino las otras víctimas que van apareciendo a partir de que el aborto se legaliza. O sea, las consecuencias de que el aborto sea legal. En el anterior bloque hablamos primero de lo que es el envejecimiento de la población. Y como segundo tema aparece el de la salud. O sea, ¿qué víctimas son los médicos? Y acá estaba María Inés hablando un poquito. Y además les aviso que llegó Juan, que se nos une también de Movidos por la Vida, y que también va a hacer sus aportes. Juan, ¿qué te parece? ¿Son los médicos también una víctima del aborto? Sí, por supuesto que sí. Digo, profesionalmente están ellos obligados a defender la vida, digo, por el juramento que hacen, digamos, para ese fin es que estudian. Y se los pone en una situación extremadamente... digo, realmente muy delicada, ¿no? Porque ellos, me imagino que aquellos, por lo menos los que les inspira esa genuina voluntad de hacer el bien y de servir a la vida y a la salud a toda la ciudadanía, jamás se pensaron que en el momento en que iniciaban esa carrera, esos estudios, allí ya mismo, ni siquiera en la facultad, en el bachillerato, cuando optaban por biológico, por medicina, que iban a terminar colaborando en una cosa que era totalmente opuesta, ¿verdad? O sea, eso es una contradicción que los pone en una situación muy, muy comprometida, muy fea, digo, que me parece muy, muy triste, ¿verdad? No solo los médicos, ¿no? En el Día del Niño por Nacer se hacía justamente esta aclaración, no solo a los médicos, sino a todo el personal de la salud. ¿Cómo era que decías ese día, María Inés? Sí, yo quiero recalcar especialmente lo que dice Juan de colaborar, porque si bien los principales involucrados y gente que se ve
que se ve más comprometida son los médicos ginecólogos, los que van a recetar la medicación abortiva. El personal de salud, todo el equipo de salud está comprometido de alguna manera, desde el médico general que recibe a la mujer en policlínica, él no receta la medicación, pero si la mujer consulta por aborto, está obligado a derivarla para que se le practique un aborto. Las parteras, que muchas veces ellas son las que reciben esa consulta y no es muy difundido, pero de hecho las parteras pueden recetar el misoprostol. Muchas veces es ella quien tiene que verse confrontada con una consulta por aborto. Bueno, personal de enfermería que tiene que asistir al procedimiento, le guste o no. El personal administrativo, que es quien tiene que coordinar esas consultas. Y bueno, ¿hasta qué punto influye que hasta el personal de limpieza y de mantenimiento se ve comprometido también? Son ellos literalmente, y lo dijimos en el acto, quienes van a tener que limpiar el desastre que nos han dejado los legisladores con esta ley. Personas que perfectamente pueden estar en contra del aborto por el motivo que sea, religioso o no religioso, el que sea, y se los pretende obligar a participar. Porque vamos a entendernos en esto. La objeción como está comprendida en esta ley de aborto, la 18987, es solamente para no participar directamente del acto, pero no exime de participar en todas las instancias previas, desde la mujer que consulta y se la deriva y la atención y bueno, las posteriores. Y las posteriores, que son las otras que tú recalcabas. Y es muy importante, me parece, eso que tú decías, también vinculado a cómo es que se da que muchas veces ni siquiera el propio médico llega a atender a la mujer, porque si el misoprostol es recetado por otra asistente, tú dijiste... Las obstetras parteras pueden recetar. Ahí va. Y eso es tremendo, o sea, es algo que está demostrando en los hechos que es muy grave, ¿verdad? Porque un médico, de repente queremos creer de que muchos de ellos, porque juraron servir el bien de la salud y de la vida, se opondrían y aconsejarían un poco mejor que alguien que no está quizás tan informado, pero ni siquiera llega al médico. O sea, es algo que tenemos que caer en el deseo de voluntad de que las obstetras estén todas con buenas intenciones de aconsejar bien y nada más que ahí. A ver, la obstetra partera se forma para acompañar a la mujer en el proceso del embarazo, del parto y del posparto. Compañeras de parteras estuvieron con nosotros en el acto y bueno, mucha gente ignora que ellas son de las principales involucradas en esta instancia del aborto. Muchas veces el aborto no llega al médico ginecólogo ni al médico general, sí, es gravísimo, porque ellas tienen que atenderlo. Personas que se forman exclusivamente para atender el parto y acompañar el desarrollo y el nacimiento de ese niño se ven confrontadas a tener que realizar el acto radicalmente contrario. No hay una sola persona dentro del personal de salud que no se vea involucrada en esto. Y a esto además tenemos que sumarle los centros educativos, ¿no? Porque de hecho, bueno, en la universidad a esos futuros profesionales ya se les está inculcando esta forma de pensar, ¿verdad? Sí. Dentro de los propios recintos educativos se están violando también los principios de las profesiones que allí se imparten. No hay duda que hay una especie de adoctrinamiento, ¿no? Porque basta que uno converse con personas que están en este tema, con mamás, con mujeres, y te dicen claramente que es difícil encontrar un asistente social, por ejemplo, que no esté a favor del aborto. Es difícil encontrar gente educada dentro de la Universidad de la República que no haya sido imbuida de toda esta ideología. Y hace muchos años que está esto instalado y de a poquito vas a conseguir o no empleo, si estás de acuerdo, porque esto se mueve así, ¿no? Pero no me quedó claro, Marinés, porque en la reglamentación que vimos el año pasado, lo hablamos mucho acá en el programa y todo lo demás, de los diferentes pasos que había que hacer para que una mujer se haga un aborto, siempre hablaba de una entrevista con un médico, una entrevista con un psicólogo, incluso una comisión de 3 personas que la iban a asesorar. ¿En qué momento es que puede la partera sola recetar un misoprostol? Eso en realidad yo no lo tengo del todo claro porque
las que manejan esta información son nuestras compañeras de parteras, pero en sí las instancias que tiene que seguir la mujer para abortar ahora legalmente en Uruguay son siempre las mismas. Ella tiene que consultar, manifestar su intención de abortar, es derivada al equipo, al menos teóricamente, y si no hubiera un ginecólogo dispuesto a practicar ese aborto, perfectamente la obstetra partera puede recetarle la medicación. Ajá. Es que además, sobre el cumplimiento de la ley, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema, pero el hecho de, como tú decís, que se ignora, yo lo ignoraba, o sea, que una obstetra partera pudiera recetar un misoprostol. O sea, que quieras que no, sería algo que tendrías que estar especialmente habilitado, porque una obstetra tiene una educación mínima de medicina y de psicología y demás. O sea, me parece que una cosa tan delicada no estaría para ella. Sin embargo, están autorizadas, o sea que en algún momento lo pueden hacer. No sé bien cómo es. Sí, a ver, si vamos a hablar de cumplimiento de esta ley, es deficiente por donde se mire. Todos sabemos, y se los puedo decir sinceramente, esta ley rara vez se cumple como fue estipulada, que de por sí es muy malo. Hemos leído en la prensa a legisladores, para más información, senadora Mónica Xavier, decir, a propósito del caso de Laura Galván, no sé si recuerdan la señora que se practicó un aborto ilegal después de que le fallara el misoprostol y ella estaba pasada del plazo. Una señora legisladora, una senadora que además es médico, salió a decir que de todas maneras se le tendría que haber practicado fuera de plazo. A una mujer que además reconoció en la prensa haber incurrido en un delito, que la fiscal dijo que no se iba a perseguir de oficio, aunque eso era lo que correspondía. Y aunque durante la votación y posteriormente y antes y en todo momento se aseguró que quien no estuviera dentro del plazo, incurría en delito. Aquí tenemos que no se respetó. Y que la ley es ineficaz para terminar con el aborto clandestino. Sí. Además, ¿no? Por supuesto. Que fue uno de los principales motores de la legalización del aborto. Hoy por hoy estamos asistiendo a la caída vertiginosa de todos los argumentos que se dieron. Pero no es raro, sabíamos de sobra, les importa muy poco que los argumentos se resquebrajen, porque en realidad lo que querían era sacar la ley. Sí, pero ese era uno. Está. Y el otro era la gran cantidad de abortos. Hablábamos de 300.000 o 33.000 o 30.000. Y ahora parece que son 3.000 anuales. O sea que todo se infló, pero ahora cuando se ve que es mentira, tampoco eso hace revisar, ni dar vuelta para atrás. Si las autoridades le hubieran hecho caso a lo que nos decían expertos de otros países, como el doctor Bernard Nathanson, ¿sí? Ex médico abortero, convertido al lado Provida en Estados Unidos, que nos dijo cuáles eran las estrategias para impulsar el aborto en nuestros países. Nadie lo escuchó, salvo el movimiento Provida, que siempre lo tuvo presente. Nadie le importó eso. Se construyeron verdades en base a la repetición de mentiras. Y así ahora es cuando estamos viendo los resultados. Los resultados se van a ver enseguida y ya se están viendo, pero ¿sabes qué? Se tapará como todo. Sí, de hecho se intentó tapar. Como siempre nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Qué hay atrás de todo esto? Porque no hay nada bueno, todavía no vimos nada bueno ni nada que haya solucionado algo que pasaba. Sin embargo, seguimos adelante y tapando con una mano ya no el sol, el universo entero. Pero siguiendo con lo de las víctimas, de los médicos y el personal de la salud como víctimas, recientemente la autoridad del Ministerio de Salud Pública, como el subsecretario doctor Leonel Briozzo, querían reglamentar nuevamente la ley y pedir una justificación de dicha objeción de conciencia, un disparate por donde se lo mire, ¿no? Una violación a la libertad de pensamiento de los médicos que no tienen por qué argumentar por qué se oponen a una ley. Objeción de conciencia justamente es eso, objeción de conciencia, no tengo que dar ninguna explicación, tengo una Yo objeción. Pienso de tal manera y punto, no tenés por qué brindarle... Eso es la objeción de conciencia. No tenés por qué brindarle argumentación a nadie y ni siquiera tiene que haber como una especie de tribunal que diga razonamiento válido, razonamiento no válido, argumentación válida. No, es que, a ver, la propia ley, a propósito de incumplimientos de esta ley, la ley en ningún momento dice que hay que justificar nada. La propia ley de aborto que el doctor Briozzo
apoyó y promovió y que peleó porque se aprobara, dice que bastará la manifestación de la objeción. Yo digo, me opongo a realizar abortos por motivos de conciencia y eso basta. Ni siquiera el propio decreto contra el cual se presentó un recurso, ni siquiera ese sí, Madrinas por la Vida de hecho presentó uno. Presentamos todos. Un grupo de médicos también lo presentó. La Iglesia Católica también presentó. Naturalmente. O sea que todos tienen ese decreto tampoco exige ninguna justificación. La situación que se dio es que aproximadamente 30% de los ginecólogos de todo el país plantearon su objeción de conciencia por distintos motivos. Eso planteó a su vez una seria dificultad para que se realizaran abortos. En el departamento de Salto, por ejemplo, no hay ninguno solo dispuesto a realizarlos. Entonces se empezó primero una suerte de tour por todo el país que pretendía realizar el señor subsecretario para conversar con los médicos y que revocaran su posición. Dado que no dio resultados, se empezó a hostigar un poco más a estos profesionales, diciéndoles que incurrían en omisión de asistencia, que se los podía demandar, en fin. O que no podrían llegar a ser jefes de servicio. Sí, eso fue un rumor que salió en la prensa, pero si bien fue un rumor, nunca se dijo oficialmente, tampoco se desmintió oficialmente. Y bueno, también se hablaba de confeccionar listas de objetores de las instituciones, no sé con qué finalidad, y que perfectamente, y era un temor, podía prestarse a discriminación laboral. Y todo eso son presiones, o sea, sí, no hay otra forma de llamarlo. Y como decía Rosina, un hostigamiento permanente por parte de las autoridades que buscan lo opuesto a lo que pueda ser en este caso el legítimo derecho que tiene el médico a objetar. Porque si hay una cosa clara es que sin médicos no hay aborto, por lo tanto, si llegamos a un nivel de 100% de médicos objetores, aún siendo el aborto legal, no tendremos aborto en este país. Quedan las obstetras parteras también, ¿no? Eso te iba a decir, ojo, Nicolás, sí, porque sí. De todas maneras, la escuela de parteras depende de Facultad de Medicina, pero ¿hasta qué punto ha llegado esta especie de persecución que, no conforme con hostigar a los profesionales, ha trascendido ahora esta suerte de presión a los estudiantes? Sin ir más lejos, mi experiencia personal fue encontrarme en una clase donde no se suponía que me hablaran de esto, con que el docente empiece a decirnos textualmente en nuestras caras que si no queríamos hacer esto, que no hiciéramos la carrera. Lo que nos dijo fue que la medicina tenía sus sacrificios, pongo comillas, no sé si se refería al sacrificio de sus pacientes o a qué clase de sacrificio, porque estaba hablando del aborto legal, y dijo que quien se oponía a practicarlo no podía supeditar sus propios principios al beneficio, sea cual sea, de las pacientes, y que quien no estuviera de acuerdo con practicar abortos por motivos de conciencia, si no podía lidiar con ese sacrificio que requiere la carrera, por lo menos según él, que para eso que eligiera otra carrera. En este momento... ¿En qué clase te dijeron eso? En el Hospital Peri Rosell. ¿Pero en qué clase? ¿Clase de qué era? Estábamos en una instancia teórica donde se suponía que íbamos a hablar de mortalidad materna. Y bueno, salió el tema del aborto como se sabía que iba a salir, pero yo nunca esperé, y en todos estos años de carrera no me sucedió nunca, de ahí que me haya indignado tanto, y bueno, que un docente, uno de nuestros docentes, nos haga esa especie de amenaza velada de si no vas a hacer las cosas que yo digo, deja esta carrera. Eso nunca había sucedido y además de preocuparme, realmente me indignó. ¿Y nadie se opuso en esa clase? ¿Nadie habló? ¿María Inés? No, lamentablemente no. No es vale. que es difícil, imagínate no es fácil. Un catedrático grado 5, además autoridad de un ministerio, y justamente el Ministerio de Salud Pública, no debe ser nada fácil enfrentar eso. La forma de enfrentar es esto, organizándonos los providas y denunciando estas cosas. De todas maneras, estamos todos llamados también al discernimiento permanente, ¿no? Y como estabas tú ahí, habría algún otro que puede pensar, pero lo doloroso es que ya esto viene siendo una educación que va quemando etapas y que empieza desde muy chiquitos, y algunos ya esto que te rechinó y te indignó tanto a ti, a otro ya ni siquiera le hace ruido. O por el contrario... Eso es lo doloroso, ¿no? Porque sí, así va avanzando. Se va como acostumbrando las conciencias a lo terrorífico. Digo, que llega un momento que ya estamos tan anestesiados o tan golpeados a recibir este tipo de noticias, este tipo de realidades, que es como que nos vamos acostumbrando a que es lo normal. Esto no puede ser tomado como normal, no puede ser tomado como algo que esté bien. Es una aberración.
O sea, no puede dejar de sorprendernos y de indignarnos, ¿no? Digo yo, me parece. Y ahí tenemos otra víctima del aborto legal, que yo no lo decía en este audio, pero sí entiendo que la sociedad toda es una víctima. Es una víctima por el envejecimiento que se da de las costumbres, porque de a poco nos vamos achatando tanto que no tenemos, como dices vos, como decís tú, se va anestesiando la conciencia, porque la ley educa. Lo que es ley se supone que está bien. Entonces, si hay una ley que legaliza el aborto, que dice que hay un derecho de la mujer a abortar, un derecho inventado, que no existe un derecho de la mujer a matar a su hijo del tamaño que sea, pero bueno, ahí lo tenemos por ley. Entonces, como que de a poquito nos vamos tragando el caramelito y no nos damos cuenta. Y hoy es esto y mañana van a decir, porque además esto avanza, esto es paso a paso, esto no se quedó acá. Durante los 9 meses. Después va a ser a término. Y entonces ya no es 3 meses, porque ¿qué dice 3 meses? 3 meses y un día, 3 meses y una hora, 3 meses y 2 horas. Que fue lo que se dijo cuando se excedió el plazo de 12 semanas en el caso de Laura Galván. Nada. Se tendría que haber hecho, aunque estuviera pasado de plazo, lo dijeron legisladores. Y bueno, la misma gente que votó esta ley. Y además de todo, después dirán, bueno, si el aborto es legal hasta los tantas semanas y todo lo más, si te pasaste. Y entonces, como te decían antes en el hospital, andate a comprar a tal lado en forma clandestina el misoprostol, o andate a tal lado, y te van a mandar a otro lado que te lo hagan en otra forma. Que se sigue haciendo. Por supuesto. No es que se va a hacer, que se te lo van a haciendo. hacer, te lo van a hacer hasta los 4, hasta los 5, y un día legalizaremos eso también. Entonces ese es el tema, ¿no? Que esta ley no se queda acá. Esto aspira a ir a más, y para ir a más hay que acostumbrar las cabecitas. Por eso una misión fundamental que tenemos los Provida es no permitir que esas conciencias se anestesien, o se anestesien, no sé cómo se dice. Un trabajo fundamental, me parece, ¿no? Y por eso el trabajo cultural es de lo más importante que tenemos, y derribar esta ley antes de que siga adormeciendo las conciencias. Yo sé si podremos derribarla, pero lo que creo que habría que la vamos a derribar, Rosina, por intentar es llegar cada vez a las personas más jóvenes. Porque es ahí donde empieza este trabajito, ¿no? O sea, en los niños, en los adolescentes. Uno ve que es lamentable, pero si vas a una escuela pública, si vas a un liceo público, si vas y te agarra el coordinador de la salud, como no me acuerdo cómo se llama ahora, que está a cargo, ¿se acuerdan cuando se repartía el kit sexual y todo aquello? Hay una persona en enseñanza secundaria y mismo en la escuela que es la encargada de hacer una especie de asesoramiento a los chicos en todo lo que tiene que ver con la educación. Bueno, eso es un tema que está conectado también, porque una víctima también es la educación, ¿no? Ahí está. De hecho, ya se han hecho conferencias, instancias a docentes donde se les ha hablado de cómo reaccionar frente a estudiantes, alumnas que quieran, interrumpir su embarazo, entre comillas, ¿no? Y básicamente el consejo, ¿cuál fue? La neutralidad del docente, o en todo caso el facilitarle al estudiante el acceso a esa interrupción de su embarazo. Estamos viendo, por lo tanto, también adoctrinamiento a nivel de secundaria, ¿no? Sí, que se presta también a discriminación contra esos docentes, porque el docente que recibe esta inquietud de una chica que quiere abortar y no quiera conectarla con el centro de salud para que aborte, ¿en qué situación queda ese docente? Nunca se explicó. ¿El docente tiene derecho a objetar? ¿Alguien lo ha planteado siquiera? Y esta conferencia que se le hizo a docentes hace un mes o poco más, estuvo a cargo de otra autoridad del Ministerio de Salud Pública, del área de salud sexual y reproductiva, la doctora Leticia Riepi. Acá en Radio María nos dejan expresarnos y mencionamos la gente con nombre y apellido. Y hay que decirlo, estas son las autoridades que están promoviendo y son los victimarios de todas estas víctimas que estamos nombrando del aborto legal en nuestro país. Y lo nombramos con nombre y apellido y sin temor, porque los Provida vamos a sacar esta ley. No tenemos la más mínima duda. Quisiera comentar algo justamente que pienso respecto a eso, Nicolás.
es así, sin duda, pero como Rosina decía, que esto justamente comparto con ella, que es algo mucho más grande, que es producto de un adoctrinamiento, de una cuestión ya de la ideología que está imperando, la ideología del género, con toda la cuestión sexual que viene de la mano con todas estas políticas. No es por entrar en cuestiones políticas, digo, pero es que está todo tan íntimamente ligado, que yo lo que digo es que estas personas que están ocupando hoy día puestos claves en el Estado, en los ministerios, que es el Poder Ejecutivo, yo me pregunto si serán responsables directos, reales, ellos, o son gestores de algo más. Bueno, si son gerentes que ocupan un rol y que tienen esa obligación de cumplir esas tareas. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Hay las dos cosas. Son gerentes locales, pero ya adoctrinados, y por tan adoctrinados que están convencidos de lo que están haciendo. No son tampoco unos títeres. No es por quitarle la responsabilidad de su cargo y de su accionar, que es gravísima, es otra que gravísima. Digo, por supuesto que sí, recae sobre sus hombros, pero si no fueran ellos con ese nombre y apellido, esa persona puntual, sería otro, sí, pero estaría cumpliendo el mismo papel. Sí, porque, digamos, lo que acá está en juego es una visión, digamos, de la sociedad y del mundo, que es lo que... digamos, internacionalmente se entiende que son las cosas que se están implementando, que son digamos, lo que está vigente, lo que viene como ola en el mundo en estos días, ¿no? O sea, llamale como le quieras. El gran interés que hay en que las mamás aborten. Eso es lo que te llama la atención, porque no tenían por qué legalizar esto. De hecho, pasaba, todos sabíamos que pasaba, pero al legalizar, educás, decís, esto está bien. Pero no solamente lo dejás así, sino que te ocupás de que mucha gente esté para promocionar esto, que esté para que esto se logre. Entonces, ¿cuál es el interés tan grande de que mueran estos bebés? ¿Qué hay atrás de todo esto? Hemos manejado, no es el tema de este programa, muchas cosas, ¿no? Pero como hemos dicho otras veces, no podemos obligarnos que atrás de todo esto está el diablo. No hay forma de salirse de esto, porque es el mal por el mal mismo, porque uno le busca una explicación lógica y nunca la tiene. Entonces hay que abrir los ojos bien grandes, porque, como yo siempre digo, en cada aborto se pierde una vida, se victimiza a la mamá, que es una víctima también, pero ¿cuántas almas se pierden? Estamos en Radio María, yo puedo hablar de las almas. ¿Cuántas almas? Piensen, el médico, el que aconseja, la amiga que le dijo, la mamá que cierra los ojos y dice que es mejor para ella, la mamá que aborta. ¿Cuántos están involucrados en esto? ¿Y cuántos que nos callamos la boca y de una manera u otra también quedamos involucrados? Entonces, por eso el trabajo de los movimientos pro vida, yo creo que es como una luz que aparece, y que cada vez tenemos que lograr más gente que se comprometa en esto, ¿no? Y a propósito de los médicos como víctimas, también han dado una luz, como tú dijiste, Rosina, porque recientemente han sacado un comunicado. El Colegio Médico ha sacado un comunicado. El Colegio Médico, María Inés, está encargado de regular los aspectos éticos de la profesión médica. Si bien el Colegio Médico no tiene como un rol jurídico, en realidad es el órgano máximo que regula la ética de nuestra profesión. De ahí lo importante que se haya expedido, se haya pronunciado públicamente sobre el tema de justificar la objeción de conciencia. Y salió en la prensa, y voy a leer un parrafito chiquito porque no quiero aburrir tampoco, pero me parece sumamente relevante, políticamente relevante y políticamente irrelevante para la lucha esta. ¿En qué prensa salió esto? Yo en este momento lo estoy leyendo de la Red 21, que creo que es la página web del diario La República, si no me equivoco, que dice, voy a leer lo que dice en la nota, están citando al comunicado, ¿no? El comunicado del Colegio Médico. Siendo que en la conciencia la última autoridad moral es uno mismo, no resultaría tampoco posible definir ninguna autoridad legítima externa al sujeto que objeta en condiciones de emitir un juicio válido sobre la procedencia del mencionado pronunciamiento objetor, expresan. En tal sentido, los médicos entienden que debe evitarse con sumo cuidado cualquier forma de discriminación del objetor, incluyendo la elaboración y eventual difusión de listas de objetores, así como la obligación de efectuar alegatos defensivos de la población adoptada y finalmente, de la posición adoptada y finalmente, la existencia de cualquier forma de discriminación personal o profesional. Me parece que un pronunciamiento como estos no es menor y que
es un cachetazo al Ministerio de Salud Pública muy grande y muy importante. Nicolás, traducinos un poquito lo que leíste, porque lo leíste rápido y tiene mucha terminología técnica, pero concretamente, ¿qué dice este comunicado? Concretamente está defendiendo los puestos laborales y alegando que difundir, por ejemplo, lista de objetores sería una discriminación o propiciar la discriminación laboral. Está defendiendo la libertad de pensamiento de los médicos, que no requieren una autoridad externa al sujeto para aprobar esa objeción de conciencia, y a grandes líneas esas cosas, ¿no? O sea que también vemos, como decía Juan, toda esta gran propaganda, ¿no? Toda esta gente adiestrada para el aborto, adiestrada para que se aconseje el aborto, para que esto sea normal, para hacerlo parecer algo evolucionado, moderno, normal. Pero hay ¿cuánta gente que no opina igual en el ámbito de la salud, no? Porque para muchos, yo te digo que muchos. Muchos. Entonces, ¿cómo arremeten, no? ¿Cómo se lo llevan por delante y siguen y cada tanto uno ve salto este tipo de comunicados? Y yo creo que ahí hay una fuerte posición, un fuerte planteamiento de los objetores, ¿no? Porque estos comunicados se hacen deliberando dentro del colegio médico. Más bien. Y la forma de sale con un consenso, no sale solo. Exacto. Sí, la forma de hacer un comunicado como esto es porque ahí hubo una gran puja y una muy buena reacción de los médicos objetores. Sin duda. Vale de hecho destacar que en su intento de conseguir que se obligara a justificar la objeción, uno de los órganos a los que recurrió el ministerio pretendía realizar una suerte de taller informativo donde se creara una especie de reglamentación nueva, no lo sé, algo por el estilo. Y uno de los invitados era el colegio médico para que diera su opinión. Bueno, el colegio médico la ha dado y dice que, si bien, por supuesto, uno cuando objeta debe ofrecer como una explicación mínima, bueno, yo soy objetor porque mis principios religiosos no me lo permiten o porque considero que se viola la confidencialidad médico-paciente, por lo que sea, yo soy objetor, pero no tengo por qué hacer alegatos de ningún tipo explicando por qué pienso esto. Justificar, como dicen ellos. No lo exige la ley, el colegio médico no lo avala y por supuesto que no lo avalamos ninguno de nosotros. Pero además cuando se pide una justificación, de alguna manera se está explicando que va a haber alguien que va a evaluar la justificación, ¿entendés? O sea, eso es lo más terrible. Claro, eso es lo más terrible. Si yo tengo que justificar, si yo tengo que justificar es porque hay alguien que va a mirar si lo que yo justifico es válido. Y porque hay alguien que supuestamente tiene una autoridad moral superior a uno para evaluar si algo es legítimo. Claro, alguien evalúa si mi conciencia es legítima. Si yo me opongo por tal o cual motivo, hay una persona externa a mí, sea quien sea, que evalúa si es legítimo que yo me oponga. Entonces, ¿de qué conciencia estamos hablando? ¿De la mía o de esa otra persona que me evalúa? Objeción de conciencia es personal, ya sea de carácter religioso, filosófico o por el motivo que sea. No hay ninguna autoridad externa que pueda validar mi derecho a objetar. Tenemos un mensaje de Vivi Madeiro desde Minas, como siempre. Siempre Vivi. Siempre nos escucha. Que dice, muy buena la temática, es prácticamente una carta porque Vivi escribe muy bien y mucho. Dice, muy buena la temática de hoy, las víctimas del aborto legal, ¿saben? Como integrante de esta sociedad, como uruguaya, me siento una víctima de esta nefasta ley recientemente aprobada que ha legalizado el aborto en nuestro país. ¿Cómo es esto? Bueno, es sencillo. Siento pisoteados mis valores fundamentales. Me siento totalmente indignada por lo que está ocurriendo. Siento una gran pena en el alma al pensar en todos los niños por nacer que se están asesinando legalmente con el dinero que la sociedad aporta al sistema de salud con los impuestos y cuotas. Como tía de sobrinos niños y jóvenes y como docente especializada en educación inicial, miro a los niños y miro a los jóvenes y pienso lo irónico que es hablar de educación en valores por un lado y por otro les estamos mostrando con la nefasta ley que está bien matar al ser humano más inocente e indefenso, que está bien discriminar al no nacido, ya sea por no ser buscado, no querido o por tener alguna discapacidad o por ser hijo de padres pobres. Realmente a mí esta ley me afecta negativamente y me afecta mucho. Es una mala ley que daña mucho a la sociedad porque una ley así deshumaniza. Nos torna más inhumanos, más egoístas, más individualistas, más discriminadores, más violentos. En sí, víctimas de esta mala ley somos todos. Bien, gracias, Vivi. Qué grande, Vivi. La verdad que un tratado impresionante. Impresionante. Y vamos rapidito a otra víctima. Vamos rapidito. Ya nos quedan dijimos... para el final, yo creo que las dos víctimas principales del aborto legal, ¿no? Sí, enganchando un poco con Vivi que lo mencionaba. Exacto. Yo creo que
Por la un lado, mamá la madre y el bebé. Y el niño por nacer. Pero ese tema siempre lo hemos tratado mucho y es bueno haber traído también todas estas víctimas Sí. Más silenciosas, sí. y que tampoco se pueden hacer notar mucho y que tienen que ver con las consecuencias que va teniendo esta ley en nuestro país, ¿no? Y que va a ir teniendo. No se evitaron los abortos, seguramente sean más, pero se va logrando esto, un acostumbramiento de todos a esta cuestión, a que no nos parezca tan grave. Los médicos objetarán, pero los abortos se van a seguir haciendo y de a poco los estudiantes de medicina van a ir saliendo con la idea de que aquello hay que hacerlo, como te decían a ti, como un sacrificio, ¿viste? Bueno, es una condición para que tú seas médico es que hagas abortos. ¿Querés ser médico? Hace abortos, si no, no seas. Gravísimo también, pero nos va demostrando un poquito lo que va pasando. Pero hablábamos de la mujer y del niño por varias nacer. víctimas, pero hablamos del envejecimiento. Hablamos de la sociedad como víctima. Ahí está. Hablamos del padre como víctima. Hablamos de El envejecimiento de la sociedad, de la sociedad, padre, educación, los médicos y personal de la salud como víctimas, y ahora de las madres. De las madres y de los bebés, que son las grandes víctimas, ¿no? Sí, sin duda. Y yo creo que las madres son una gran víctima, porque sin duda que si los promotores del aborto decían aborto legal, seguro y gratuito, lejos está de ser así. Lo de seguro quedó en la basura, porque se siguen empleando los mismos métodos y la mujer está abortando efectivamente sola en su casa, dejando en el water de su casa a su hijo. Y díganme que alguien llame y me diga si eso es una práctica liberalizadora de la mujer. Dejarla sola, abortando a su mismo hijo. Que alguien me lo diga. No es liberalizadora sin duda, pero además de todo es de una total irresponsabilidad de los médicos, ¿no? Porque es muy fácil decirle, tomaste esta pastillita, Sí, cuando todo esté solucionado, vení por acá que te hacemos un legrado. Era lo que tanto se criticaba del aborto ilegal, que las mujeres abortan solas en su casa. Bueno, chocolate por la noticia por si alguien no se había enterado. Ahora la ley ampara precisamente eso mismo, que se le dé el misoprostol, se le dé la receta para que ella lo levante, que aborte en su casa y después vaya a hacer seguimiento. Exactamente lo mismo. La mujer aborta sola en su casa, sigue estando sola para hacerse cargo de los motivos que la llevaron a abortar, porque esta ley no habla en ningún momento de ofrecerle alternativas. Habla de un comité que supuestamente debería ofrecerle alternativas, pero no puede aconsejarla. ¿De qué alternativas estamos hablando si yo no puedo aconsejarte de esas alternativas? Solo tengo que limitarme a darte prácticamente el pase para que te receten el misoprostol. Que además, aborta carente de información vital. Y vital, literalmente vital, porque no se le pueden mostrar ecografías ni los latidos del corazón de su propio hijo. Eso es fuertísimo. Atentado aberrante al consentimiento informado. Porque además de todo, ¿se acuerdan que tuvimos acá un testimonio impresionante de Andrea, una señora que pasó por Madrinas por la Vida y que dio su testimonio de síndrome post-aborto? Y cómo ella contaba esto, ¿no? Que todo lo que te van diciendo de que bueno, de que es tu derecho, de que el derecho a tu cuerpo, de que solucionas este problema y después seguís adelante con tu vida, y que en realidad eso no es un bebé, es una cosa ahí que tenés, que lo vas a expulsar como un coágulo y que va a ser como una menstruación, y bueno, todas esas explicaciones, pero en el momento en que vos abortás y ese bebé cae en el water, te caen todas las fichas y te das cuenta que era tu hijo, y te das cuenta que sos la mamá, y te das cuenta que lo mataste. Pero ahí nadie te sostiene. Ahí volvés para que te hagan un legrado y se acabó. Porque podía haber una contención para la mamá. Pero si hubiera una contención, sería como reconocer que hay algo salió mal. Que hay algo malo. Entonces, ni siquiera con eso ayudan a las mujeres. Decir, bueno, una vez que alguien cometió este error, vamos a ayudarla para que sobreviva. Para que pueda hacer lo que pueda, pero hay que apoyarla. Que es lo que se hace desde todas las asociaciones pro vida, ¿no? No solamente se protege a los bebés y se trata de que las mujeres no abortan, sino que se acoge con amor a quien ha pasado por un aborto, porque consideramos que las mujeres son
unas víctimas, unas grandes víctimas de un engaño que empieza en la educación, que empieza en el médico que te atendió, que empieza en todos los que te aconsejaron mal, porque vos estás en una situación muy vulnerable y en ese momento podés caer en un error. Pero una vez que caíste, la única que estás sos vos. Y Sí. una vez que cayó, los movimientos abortistas desaparecieron, ¿no? La mujer quedó solita. Ahí quienes aparecen, hay que decirlo, son los movimientos pro vida y organizaciones como Madrinas por la Vida, como CEPRODI. Los abortistas desaparecen, ahí está. Ya cumplieron su objetivo. Ya digo, cumplieron eso su ya objetivo. está. Digo, Ahí es su está tarea y la fue ayuda, cumplida. la defensa de la mujer, ahí está vista. La mujer solita, muy triste, sumamente triste y sola, desamparada. Sí, a ver, es imposible que alguien diga que te va a brindar contención si esa misma persona o organización te ha dicho que en realidad no había nada de malo en esto, que era un derecho. ¿Con qué base yo te digo, bueno, te voy a contener, te voy a ayudar a superar este trauma por algo que en teoría no era malo? Porque vamos a entendernos. Nadie brinda apoyo psicológico para superar un trauma, un síndrome de estrés postraumático después de someterse a una operación. Así como puedo operarme de la vesícula, de lo que sea. Nadie pretende que yo me voy a sentir mal por eso. Un aborto no es un trámite, no es una operación más. Todos sabemos lo que pasa en un aborto. Todos sabemos que muchos presionan a esa mujer para que se someta al aborto. Le niegan la posibilidad de informarse porque negarte la posibilidad de ver un estudio es atentar contra tu derecho a estar informado. Tú podés, si yo no quiero que se me informe, bueno, tengo el derecho a no ser informado, pero los prestadores de salud tienen la obligación de ofrecerme esa posibilidad. No es admisible bajo ningún concepto Que no se que ofrezca, el médico, que no el se ecografista, brinde. quien sea, decida que yo no tengo que ver una ecografía ni escuchar los latidos de un bebé. El bebé que tengo adentro, por supuesto. O que no se me informe de que hay alternativas, que hay ONGs como Madrinas a las que recurrir, que tengo la opción de salir adelante, opciones distintas al aborto. Y el ejemplo de Madrinas es muy valorable en este sentido porque ninguna de las mujeres que ha recurrido a ellas, que han ido voluntariamente porque nadie las obligó, ninguna de ellas ha abortado. Son mujeres que llevan adelante, que crían a sus hijos y que los quieren. El tema es que es tan claro la diferencia de actitud frente a un asesoramiento para la vida y un asesoramiento para el aborto. Ahí es clave ese momento. Y la ley lo tutela y lo regula celosamente para que no haya ninguna incursión. Entonces, ahí tienen lo nefasta y lo dañina de la situación. O sea, que quieren que la mujer no mire para el costado. O sea, en el momento que estás en esto, vos seguí adelante. Fíjense que en la reglamentación no se permite que entre folletería, que entre nadie que no sean estas personas. O sea, que nada te disuada. Yo no sé si se acuerdan de Nada aquella puede película. interferir o Nada. correr el Asesoramiento riesgo de para que no abortar con ocurra. todas las letras. Es un asesoramiento. No es para asesoramiento para decidir, es para abortar, para decir lo que yo quiero que decidas que es el aborto. Bueno, Porque dentro de este asesoramiento, si vos tuvieras la opción, te tienen que dar una y otra. Si no, no tenés opción. supuesto. Y si a vos te dicen nada más que el 80% de las mujeres que abortan consultan por un síndrome postaborto, que hay un índice altísimo de suicidios, de violencia, de drogadicción en mujeres que han abortado. Cosas que sale de la encuesta, o sea, que no sale de un invento, de razones científicas, números, nada más que los números, pero eso no te lo dan. Si te dicen nada más que esto es un momento trágico y te dejan que escuches los latidos de tu bebé, te muestran una ecografía. Hay países en donde es exactamente al revés, las obligan a que vean una ecografía, a que escuchen los latidos y que reflexionen y después vuelvan. Acá es justamente a la inversa. Es como algo diabólico, ¿no? Es que de hecho el porcentaje de mujeres que acuden queriendo abortar y salen arrepentidas, estamos hablando de apenas entre un 10 y un 15%. Sí, yo no entiendo cómo es que ONGs como Madrinas, que sin ningún apoyo del Estado logran un 100% de recapacitación de mujeres que eligen llevar a término su embarazo, ha logrado un 100% de esos arrepentimientos y el Estado, con todos los recursos que tiene, solo un 20%. ¿De qué opciones estamos hablando que solo un 20% de mujeres da marcha atrás, mientras que una ONG sin apoyo del Estado puede lograr un 100%? Si estamos supuestamente todos de acuerdo en que el aborto es malo, nadie lo quiere, bueno, entonces, ¿en qué están fallando que 80% de todas maneras pasa por un aborto?
¿Y qué hay atrás de todo esto? Que hay tanto interés en que una mujer aborte. Eso es lo increíble, ¿no? Porque a una mujer que quiere abortar, empezás a ver lo que le pasa y en realidad no es lo que quiere matar al bebé. Tiene una cantidad de problemas que debería solucionar y con eso podría tener el bebé. Pero ahí no hablamos de los problemas que yo tengo. ¿Se acuerdan que esta chica Andrea había ido víctima de violencia doméstica? Su marido la castigaba, la amenazaba con no mantenerla más a ella y a sus hijos. Y en ese momento le preguntamos, ¿y te dieron alguna solución además para la violencia doméstica? No, me ofrecieron el aborto como la solución a todos mis problemas. O sea que después que mató el bebé, el marido le seguía pegando, los niños seguían teniendo los mismos problemas y finalmente ella terminó dejando a su marido. O sea que si capaz alguien le hubiera dado ahí la fuerza necesaria para decir, abandoná a ese hombre, venite para acá, te alojamos con tus hijos, tomás una decisión, y su vida hubiera cambiado. Y para eso lo único que hicieron fue cargarla con la culpa de un aborto. La dejaron ninguna decidir ayuda. absolutamente sola. Escuchamos aquel testimonio horrorizados y lamentablemente debe ser el testimonio de muchas mujeres. No es fácil encontrar una mujer que dé un testimonio de síndrome post-aborto, porque es una situación muy dura. Pero sabemos por experiencia que grandes militantes pro vida han sido mujeres que se han realizado abortos o que han aconsejado abortos. Es verdad. Y de alguna manera es una forma de compensar esto, ¿no? Tenemos 2 mensajitos vía Facebook y ya te doy, Rosina, una gran alegría. Llegué a las 100. Hemos pasado los 100. Los 100. Así que este programa tuvo su éxito. Miguel Ángel nos dice, sí que es un privilegio ser mujer. Todo mi apoyo para ellas. Un abrazo, éxitos. Miguel Ángel, a través de la página Privilegio Mujer. Privilegio de Mujer. Miguel Ángel me puso un me gusta hace un tiempito. ¿Se acuerda de todo, Rosina? Sí. Bueno. Y además, María Inés, la que siempre viene, hoy está otra María Inés. Nos mandó la otra María Inés, nos mandó un mensaje y nos dice, bien chicos, muy claro, es importante remarcarlo porque mucha gente no sabe, hay falta de información. Felicidades, extrañé no estar hoy, besos a todos. Bien, falta de información, María Inés, sí, y que no es casual, o sea, no es una falta de información por olvido, es una falta de información intencional. Es absolutamente deliberado, la falta de información y la falta de opciones. La mujer que llegó a abortar porque es pobre, sale siendo pobre y nadie le ofrece una salida. La que llegó por violencia doméstica, como es el caso de Andrea, vuelve al mismo hogar donde hay, en este caso, una pareja violenta que sigue abusando de ella. La que llegó la adolescente que llegó porque sus padres le dijeron o abortás o te echamos de la casa, vuelve a ese mismo hogar. La que fue amenazada con ser despedida de su trabajo también vuelve a ese mismo ámbito. Ahora todos nos llenamos la boca hablando de discriminación laboral y lo mal que está. Bueno, todavía no he visto a nadie que me diga qué solución se le ofrece a esa mujer que llega, y lamentablemente se ve mujeres que pierden su trabajo porque sus jefes se enteran que están embarazadas. ¿Y qué clase de alternativa se le ofrece a esa mujer? ¿Quién va a intervenir porque una mujer víctima de discriminación laboral recurre a un aborto y vuelve a esa misma realidad? Ahí vemos cómo se toman caminos equivocados, porque en vez de promover leyes de protección a la maternidad, como este tipo de leyes laborales, o de otro tipo también, o de agilizar los trámites de adopción, bueno, se toma el camino más cruel, más simplista, que es la legalización del aborto. El aborto, violando derechos por todos lados. El aborto, y puntualmente el aborto legal, debe ser de las políticas más antimujer, más discriminatorias hacia la mujer, más antifeministas que pueden haberse instaurado. No ampara a la mujer por ningún lado, sino que le sirve de excusa a aquellos que pretenden oprimirla. Eso es así, desde la pareja violenta o la familia violenta, desde el trabajo que la discrimina, la situación de pobreza que puede estar viviendo y un Estado que no se hace cargo cuando debería darle los medios para poder salir adelante. Es discriminación hacia la mujer por donde se mire, se la deja sola para tomar una decisión de la que después se arrepiente y no hay nadie para contenerla. Bien. Bueno, estamos llegando al final del programa y es bueno redondear un poquito, ¿no? Bueno, nos quedó la víctima fatal del aborto legal, que no es que obviamente no le demos importancia, está en el centro de nuestras preocupaciones diariamente, pero como siempre hablamos de él o ella, de ese niño o niña por nacer, víctima fatal del aborto legal. Bueno, quisimos dedicarle un programa para todas las otras víctimas. Las otras víctimas que hemos podido detectar, porque creo que debe haber más víctimas. Debe haber más. Y nos faltó los hermanos
La familia, cuánto repercute en la familia un aborto, cuánto repercute en los hermanos de ese bebé, cuánto repercute hasta en los nietos. Dicen que llega varias generaciones esto. O sea, hay estudios de terapias sistémicas familiares en donde chicos con problemas detectan este problema por un aborto y ni siquiera sabían que sus padres habían abortado. ¿Cómo es esto? Yo no sé. Los niños son extremadamente perceptivos, aunque no sepan lo que pasa. Una rama que estudia estas cosas se llama fenomenología, o sea, que ve el fenómeno. O sea, el fenómeno es que hay una percepción de esto. ¿Cómo? No se sabe, pero que hay, y que tiene consecuencias, tiene. Bueno, así que hemos recorrido las nuevas víctimas, digamos, de lo que viene a ser ahora el aborto legal. La semana que viene seguiremos con estos temas. Por supuesto que el niño por nacer es la víctima y hemos hablado tantos programas que por eso no le dimos tanta importancia. Muchas gracias a los que nos acompañaron hoy, a Juan, a Katia, que no ha dicho una palabra, parece que la próxima vez va a hablar, a María Inés y a Nico. Y nos vemos la semana que viene, acá, como siempre, a las 6. Hoy empezamos un poquito más tarde, en Radio María. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Un beso a todos. Chao, gracias a ti, Rosina.